Hola querida audiencia, sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Derecho a la Flecha. Soy el licenciado Jesús David González Cornelio y el día de hoy les hablaremos sobre las nociones del derecho constitucional, por lo cual convoqué a un grupo de especialistas en el tema que son los licenciados Alejandro Gorgonio, Dulce González Hernández, Aranza Esparragosa Pacheco, Diana Gabriela García Martínez. Los temas a tratar en el episodio del día de hoy son concepto de derecho constitucional, concepto de constitución, partes integrales de la Constitución, parte dogmática, parte orgánica, la supremacía constitucional, la rigidez constitucional, la inviolabilidad constitucional, el procedimiento para reformar la Constitución y además, sin nada más que agregar, le doy la bienvenida al licenciado Alejandro Gorgonio. ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. Gracias, licenciado David, por la invitación. Es un gusto acompañarte nuevamente en tu programa. Es un honor para mí compartir información muy relevante con todos ustedes, esperando que sea de gran ayuda e interés a toda aquella gente que ve este programa. El día de hoy les presentaremos un nuevo episodio de este programa, donde hablaremos acerca de qué es el derecho constitucional, pero no antes saber cuál es el concepto de la Constitución, teniendo en cuenta que no se perderá de vista los derechos de la sociedad, cómo este influye dentro de ello y cuál es su importancia. Empecemos. ¿Qué es el derecho constitucional? Abarca todo lo relativo o forma de Estado, forma de gobierno, derecho o garantía de las regulaciones de los poderes públicos personales y regulaciones de los poderes públicos. ¿A esto qué se refiere? A las formas posibles y estados, también desde el gobierno, sobre todos los vínculos de estos, establece con la ciudadanía y los derechos fundamentales a los individuos, otorga el marco jurídico de un estado. Tiene como objetivo primordial el mantenimiento del estado de derecho y de las leyes fundamentales del ser humano. Para ello propone generalmente la división y autonomía de los poderes públicos que cumplen funciones ilimitadas, vigilancias repricoras, tanto como la soberanía nacional de los estados nacionales, que dan a sus respectivos textos constitucionales de la última palabra en materia jurídica y no a los intereses de otras naciones más poderosas. El derecho constitucional es sumamente importante, ya que establece un límite para los gobiernos, restringiendo las facultades que dispone el poder público y obligando a adecuarse a las normativas legales escritas. Por lo tanto, esta rama del derecho garantiza los derechos del pueblo, defendiendo sus intereses de la voluntad del poder gubernamental. Pasemos a hablar de qué es la Constitución. Podemos decir que es un fundamento del orden jurídico de un Estado. Es la ley suprema de un Estado soberano, en la que se estructura y organiza funcionamientos de las instituciones políticas y se garantizan los derechos de las personas. La Constitución tiene y garantiza y protege el Estado del Derecho, es la norma principal de ordenamiento y problemáticas sobre cualquier otra ley o normativa que se promulgue, y las bases sobre las que se asienta es la estructura, el orden del país. Define la forma en la que debe producir las normas que integran el ordenamiento, establece las fuentes del derecho y su ordenación. El sistema de gobierno define los poderes y funciones de sus instituciones, provee límites sustantivos o sus operaciones, regula las relaciones entre instituciones y los ciudadanos. Son conjunto de reglas y principios que crean, empoderan y limitan las instituciones del gobierno. Un claro ejemplo de una constitución es un recuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto y política social. Se lleva así porque se integra y establece y organiza, constituye las normas que rigen a la sociedad de un país. Sirve para constituir un Estado, para organizarlo y ponerlo límites al poder. Igualmente sirve para garantizar la dignidad de las personas. Bueno, fue un gusto estar acompañándolos con y compartiendo un poco de información de estos temas. Los dejo en compañía de la licenciada Dulce.
Muy buenas tardes y gracias compañero por esta información. Es un gusto poder estar aquí compartiendo un nuevo video. Espero y les agrade. Bueno, yo hablaré un poco sobre las partes integrantes de la Constitución. La Constitución está conformada por dos partes conocidas como la parte dogmática y la parte orgánica. En la dogmática quedaron consignadas las garantías individuales y se reconocen derechos y libertades sociales. La parte orgánica corresponde a la división de los poderes de la Unión y el funcionamiento fundamental de las instituciones del Estado. La Constitución se conforma de estas dos partes, en la cual, como se explica, la dogmática son las libertades con las que se cuenta, por ejemplo, la manera de actuar o la que nos es permitido hacer o no. En la parte orgánica son el manejo de gobierno, para que se pueda entender su naturaleza, es decir, todo lo que tiene que ver en políticas, en asuntos para manejar el país. Parte dogmática. En su parte dogmática, la Constitución de 1917 establece de manera no limitativa los derechos y libertades con los que se cuenta el público mexicano. También establece las limitantes a la acción del poder público frente a los derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional. Como dije anteriormente, la parte dogmática se rige por libertades de las personas, es decir, las cosas que pueden o no pueden hacer. Hola audiencia, y nuevamente estamos reunidos con ustedes en un nuevo episodio de su programa favorito. Espero que los licenciados y ustedes se encuentren bien. Sin que más que decir, comienzo. La parte orgánica consiste en establecer la organización del Estado no solo para determinar su composición, sino para complementar las garantías individuales en tanto que delimitan las funciones públicas, implementando así el principio del que el poder frena el poder. La distribución competencial entre la Federación y los Estados ha sido flexiblemente reformadas en favor de la primera esfera. Sin embargo, la parte orgánica de la Constitución cuenta con principios que han sido denominados como decisiones fundamentales y en consecuencia irreformables. Entre estos principios se encuentra la forma republicana federal de gobierno, la existencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y su separación o distinción de la asignación de atribuciones propias. El poder ejecutivo de un Estado democrático recae en las funciones elegidas a través de un voto popular. Las elecciones permiten que la población elija a las personas que actuarán como sus representantes en la toma de decisiones que conciernen a la sociedad general. De acuerdo al sistema en cuestión, el poder ejecutivo es encabezado por un presidente, un jefe de gobierno o un primer ministro. Este mandatario suele tener la facultad de elegir a sus ministros y secretarios que actúan en el ámbito determinado, encargándose de lo que concierne a la economía, salud y el turismo. El poder legislativo radica en la facultad de desarrollar y modificar las leyes. De este modo, una institución se encarga de la regulación de los derechos y la responsabilidad de los ciudadanos de acuerdo a lo establecido por la Constitución. El poder judicial es la facultad estatal que permite la administración de justicia a través de la aplicación de las leyes. De este modo, el resultado resuelve litigios y protege los derechos de los ciudadanos y hace cumplir las obligaciones y responsabilidades inherentes a cada parte de la sociedad. Un ejemplo sería la Ley Orgánica sobre la financiación de los partidos políticos, que fue aprobada en 2007, en la que señala que debe ser la financiación de cualquier partido en nuestro país para no incurrir en ningún delito. Además, enmarca cuál es el régimen tributario de los partidos y de qué modo deben justificar las cuotas de sus asociados. La supremacía constitucional está ponderada también en el artículo 133 y se sustenta básicamente en la existencia de la ley superior sobre lo que no existe mayor ley. Por ello, todo lo que de ella asigna debe ser ajustado a la misma, pues en esta fuente jurídica de los llamados estados de derecho en atención a ese principio, la supremacía constitucional se complementa en dos partes, fijando en la primera el enérgico enunciado de la supremacía de la Constitución sobre las demás leyes del Estado, y en la segunda parte propone y impone las obligaciones de los jueces de los estados para ajustar sus resoluciones a la misma, sobre todo para garantizar el exacto cumplimiento de nuestra fuente normativa primordial. Un ejemplo sería cuando una sentencia se funda en un contrato o un sistema en donde el proceso para la forma
de la Constitución es el mismo que se utiliza para reformar el resto de las leyes y se lleva a cabo por el órgano legislativo ordinario, que demuestra una deducción de la supremacía de la Carta en su dimensión material. La rigidez constitucional. Una constitución es rígida si y solo si, en primer lugar, es escrita. En segundo lugar, está protegida o garantizada contra la legislación ordinaria, en el sentido de que las normas constitucionales no pueden ser derogadas, modificadas o abrogadas, si no es mediante un procedimiento especial de revisión constitucional más complejo respecto del procedimiento de formación de las leyes. El ejemplo más claro sería la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El principio de rigidez constitucional determina que para realizar una reforma al texto constitucional es necesario seguir un procedimiento especial, mediante el cual las autoridades que tienen la facultad que le otorga la propia Constitución conforman una figura con la capacidad de reformar la Constitución, a la que se le ha denominado constituyente permanente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me presento, soy la licenciada Diana Gabriela García Martínez. Es un placer volver a estar con ustedes en un episodio más, pero ahora con la modalidad a distancia, como nos hemos acostumbrado. Como en cada episodio, hoy hablaremos de temas muy interesantes y muy importantes. Esperamos sean de su agrado y nosotros esperamos hacer más amena este episodio. Muchas gracias por todo el apoyo que nos han brindado y quédense a escuchar nuestro podcast. Muchas gracias, compañero David, por la información que nos acaba de brindar. Yo les hablaré de dos temas. La primera, con la inviolabilidad constitucional. Según el artículo 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dice: esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieran expedido. Serán juzgados así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión como los que hubieren cooperado a esta. También nos dice el libro de Ignacio Burgoa, Derecho Constitucional Mexicano, que la inviolabilidad de la Constitución denota un concepto que se vincula estrechamente a los del poder constituyente, supremacía, fundamentabilidad y legitimidad. Que tal ordenamiento jurídico político se afirma que la Constitución es inviolable, porque solo puede ser quebrantada, desconocida o reemplazada mediante el ejercicio de dicho poder, cuyo titular es el pueblo, toda vez que no es sino el aspecto teológico de su soberanía inviolabilidad. Por ende, significa la imposibilidad jurídica de que la Constitución sea desconocida, cambiada o sustituida por fuerzas que no emenen del poder constituyente o por grupos o personas que no expresen la voluntad mayoritaria del pueblo. Bueno, como dice el artículo que ya mencioné, la Constitución no pierde fuerza ni vigor. Nos referimos a que nunca va a dejar de ser un derecho legítimo. No nos pueden quitar ese derecho a nosotros ni al pueblo. Y aunque exista una rebelión en contra de dicha Constitución, no se podrá cambiar. Al contrario, las personas que realicen dicha rebelión serán juzgadas y serán vinculadas a un proceso para que reciban un castigo. Como ustedes saben, no es fácil cambiar algo que ya está establecido solo porque a algunas personas no les parece. Eso es una forma más fácil de dar la explicación de la inviolabilidad de nuestra Constitución. No podemos cambiar algo que ya está establecido. ¿Por qué? Porque a algunas personas no nos parece o no estamos de acuerdo en lo que está establecido. Y si nosotros actuamos en contra de lo que ya está establecido, podemos generar consecuencias. Ahora vamos con el siguiente tema, que es el procedimiento para reformar la Constitución. Bueno, el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice: la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o formas lleguen a ser partes de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de 2/3 partes de los individuos presentes,
acuerden las reformas o adiciones que estas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. ¿A qué nos referimos con esto? A que no se puede reformar fácilmente una constitución o una ley o en dado caso un artículo, sino que necesita pasar por diferentes campos o por diferentes etapas para que vean y validen si se puede o no reformar dicha ley o dicho artículo. También tienen que observar si cumplen con sus características, las cuales deben ser muy específicas y deben ser beneficiarias para el pueblo y para toda la ciudad. Como lo menciona el artículo, se tiene que hacer una votación para poder aprobarla. También es importante mencionar que tiene que tener una razón justa o un motivo importante, como yo lo había mencionado, que beneficie a la sociedad para que pueda ser reformada. Sin esa aprobación, cualquier modificación que haya dentro de una constitución será un acto inmoral. O sea, cualquier modificación que tenga algún artículo o alguna ley no será una forma correcta, ya que a lo mejor solo beneficia a ciertas personas o a cierta parte del pueblo, pero no beneficia a todo el pueblo o no beneficia a todas las personas que están involucradas dentro de la Constitución, los cuales somos todos nosotros. Eso sería un acto inmoral, el no ver por el bien o por el beneficio de todos, sino de una parte. Por eso es importante aprobar y que pase por ciertos campos para que hagan una votación y digan si la ley o el artículo se puede reformar. Compañeros licenciados, les pido de favor, si es que tienen datos interesantes acerca de la Constitución mexicana, nos la hagan saber. Comenzaré con aspectos generales. Tiene 136 artículos. Cuenta con 1500 modificaciones hechas a partir de 229 decretos. Este artículo constitucional tiene 9 títulos y 16 artículos transitorios. Esta es la tercera constitución del país después de la independización. Se firmó el 31 de enero de 1917 por Venustiano Carranza, la promulgó hasta el 5 de febrero. A continuación le presentaré algunos datos más. Solo el artículo 22 conserva su texto original. El artículo más largo es el 41. El artículo que ha sido más veces reformado en la historia es el artículo 72. Debido a las modificaciones que se han hecho entre 1917 y 2018, ha aumentado 5 veces su tamaño original. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Carta Magna fue reformada 155 veces, periodo en el que ha tenido más cambios. Bueno, les diré algunas curiosidades al respecto de la Constitución. Fue la primera Constitución en la historia que se incluyeron derechos sociales. Se dice que con la Constitución se firmó con la misma pluma que el Plan de Guadalupe en 1913, en la que Carranza desconoce a Huerta como presidente. El documento ha sido traducido a más de 40 lenguas indígenas. Los artículos fueron escritos a mano por el calígrafo oficial del Congreso, Perfecto Arbizu Acuit. Los debates sobre la Constitución antes de ser firmada duraron 2 meses. La Carta Magna entró en vigor el 1 de mayo de 1917 y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación ese mismo día. Gracias, compañeros, por aportar un poco de información o datos curiosos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que muchas personas no saben cómo viene dividida, ya que es de suma importancia conocer los sucesos de la Constitución, cómo fue creada, cómo viene dividida. Yo conozco que son 136 artículos que se divide en 2 partes, dogmática, parte orgánica. Fue creada y firmada por Venustiano Carranza para regir el país de esta manera. La Carta Magna, como se conoce, es la que nos dirige hoy en día, aunque claro, se va adaptando a la actualidad. Muchas gracias, me gustó mucho sus datos curiosos de hoy en día. Compañeros, les tengo una mala noticia, el tiempo del programa ya está casi por finalizar, así que les pido que demos paso a nuestras conclusiones. Compañero, es de gran ayuda conocer la Constitución, ya que nos protege con las normas que establece de principios fundamentales del Estado.
regula las instituciones del Estado y garantiza una serie de derechos para los individuos a través de la Constitución. Tiene como finalidad establecer la forma de gobierno, la que las leyes lo definen el Estado. Regula los poderes públicos del Estado, organizándolos, abarca dando los valores, principios y derechos. Podemos encontrar dentro de la Constitución nuestros derechos de la vida, derecho a la integridad física, derecho a la libertad, derecho a la participación, derecho a votar y derecho a ser votado, entre otros. Pero tenemos que saber que también, así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Espero y sea de su agrado y de ayuda lo que acabamos de comentar. En mi opinión, hablar sobre la Constitución es algo muy importante, ya que de ahí son los derechos a los que nos regimos, y ya que éste regula a los individuos, al Estado y su forma de gobierno. Y como dije anteriormente, la Constitución se parte en dos, la cual cada una de ellas son para las libertades de las personas y la otra parte son el cómo se maneja el país, pues cada una de esas partes tiene una función. Al igual que hay un poder ejecutivo en el que por democracia es elegido por los individuos y que este también nos representa. Como mencionan mis compañeros, la Constitución es inviolable, es decir, esta siempre se tiene que respetar y que solo puede ser cambiada por las personas asignadas, pues aunque se haga una protesta o rebelión, esta no será cambiada o violada. Muchas gracias por esta invitación, estoy muy agradecida ya que es una nueva etapa y es una experiencia muy extraordinaria el poder estar aquí, el poder crear este episodio, el poder estar con ustedes en cada episodio y poder dar explicaciones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, pero que también se involucran a temas de derecho. Muchas gracias a las personas que nos escuchan allá en casita y a mis compañeros en especial, porque sin el apoyo de ellos esto no sería posible. Es importante que sobre este tema conozcamos todo lo que implica nuestra Constitución, porque de ahí vienen los derechos que nos corresponden como ciudadanos. Es una gran experiencia poder conocer más a fondo todas las leyes y artículos que vienen dentro de nuestra Constitución. Y así es de mayor interés las reformas que existen. Con todos estos temas y todos los ejemplos que hemos dado, vamos conociendo más sobre nuestra Constitución y vamos conociendo más ejemplos, vamos conociendo más definiciones que a lo mejor no conocíamos. Observamos que no es fácil reformar una Constitución de temas que ya hemos hablado. Esta es una que se observa en la vida cotidiana de otra forma. No es fácil reformar una Constitución, reformar una ley o un artículo. Hemos visto y conocido que para realizar una reforma debemos cumplir con ciertas características y se lleva un proceso, así como se realiza una votación para poder aprobarla. Y aquí nos damos cuenta que son acciones que se llevan a cabo como en la vida cotidiana. Porque si nosotros estamos dentro de un grupo social y queremos cambiar algo, queremos, no sé, cambiar una regla, cambiar un acuerdo, es importante que parte de ese grupo social al que nosotros pertenecemos esté de acuerdo. Y también checar que nos beneficie a todos, que beneficie tanto como a las personas que están dentro del grupo social y a nosotros. En algún momento se llega a dar una votación y se llega a decir quién está de acuerdo, quién no está de acuerdo, se llega a hacer una serie de pasos para poder cambiar algo que nosotros queremos que se cambie. Y se observa que se cumple con los requisitos que el grupo desea o que el grupo necesite. Aquí nos damos cuenta que reformar una Constitución o reformar la Constitución, reformar un artículo, una ley, es algo parecido a cambiar algo dentro de un grupo social. Y es un ejemplo claro, es un ejemplo que podemos ver en la vida cotidiana, que podemos ver en la escuela. Si nosotros queremos cambiar algo de nuestro reglamento escolar, de nuestro reglamento interno del salón, podemos platicarlo, podemos dar nuestro punto, podemos decir, ¿saben qué? Yo quiero cambiar esto y se somete a votación. Si la mayoría está de acuerdo, se realiza, pero si no, no se realiza. Y es así como nos damos cuenta
que una reforma o que reformar algo o alguna parte de la Constitución puede también verse en la vida cotidiana. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Se despide de ustedes una servidora y muy agradecida, y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar Derecho a la Flecha. Para finalizar el día de hoy, les daré una breve conclusión al respecto del tema, ya que es de suma importancia saber un poco más del tema hablado. Y bueno, sin que más que decir, se las daré a mi público querido. El derecho constitucional es la rama del derecho público que estudia la estructura del Estado dentro del marco de la Constitución, la situación del individuo frente al poder del Estado, la organización y funcionamiento de ese poder en sus aspectos fundamentales y las instituciones políticas que constituyen el soporte de la vida estatal, ya que es muy importante saber sobre la Constitución porque es la base para todos nosotros como ciudadanos y debemos saber al respecto de todo lo importante que hoy se llevan un poco más del conocimiento de todos nosotros, los licenciados, que les hablamos de este tema. Gracias por estar escuchando este programa que les hacemos con todo gusto para ustedes. Para finalizar con el programa del día de hoy, quiero agradecerles a todos por estar de nuevo aquí en el programa. Nosotros mismos, sin la necesidad de estudiar derecho, debemos de ser autodidactas en conocer qué es una ley y cuáles son las partes que la conforman para no caer en la ignorancia de no saber sobre estos aspectos tan esenciales en la vida. Además, debemos de saber que el proceso de reformar las leyes no ha concluido ni concluirá mientras la Constitución esté vigente. Nuevas realidades y nuevas problemáticas impulsan la necesidad de continuar reformando la Constitución, agregando a esto que no es conveniente que continúen las reformas como se ha acontecido hasta ahora. Es un honor estar con ustedes, compañeros, y me despido diciendo a la audiencia que nos apoye compartiendo los podcasts para que nuestra información les llegue a más personas.